¿Ustedes sabían que en Colombia existen más de 100 comunidades indígenas de acuerdo con la Organización Nacional Indígena de Colombia, pero que estas no tienen una amplia representatividad en los altos estamentos donde se toman las grandes decisiones políticas de este país? Por eso, en El Espectador Pregunta, indagamos cómo trabajar en la creación de una sociedad pluricultural y multilingüe. Además, cómo valorar la sabiduría de estos pueblos y también cómo debemos hacer para que ellos tengan el lugar que se merecen. ¿Qué es la educación intercultural bilingüe? Antes de dar respuesta a esta pregunta, es muy importante señalar que la discusión sobre la interculturalidad y su repercusión en la educación surgió simultáneamente en América Latina, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, es importante también señalar que estos procesos reflexivos han tenido características diferentes en cada contexto. En Latinoamérica, la reflexión ha girado en torno a la diversidad lingüística, cultural y política de los pueblos indígenas. Mientras que por su parte, en Estados Unidos y Europa, esta reflexión ha considerado estrategias frente a la educación de niños y niñas migrantes. Esta discusión, como es de suponer, tiene matices ideológicos y políticos que inciden en el sistema educativo. Hablando concretamente de la educación intercultural bilingüe, hay que señalar que este es un modelo educativo que ha sido propuesto y promovido por organismos internacionales como lo es la UNESCO y que busca dar respuesta a la formación de niños, niñas e indígenas que tienen características culturales, étnicas y lingüísticas diferentes. Esto con el fin de favorecer la identidad individual, pero también contribuir a la conformación de identidades nacionales en las cuales convivan las ciudadanías de origen diverso. ¿Cómo debería Colombia construir una nación pluricultural y multilingüe? En contextos multiculturales de Centro y Sudamérica, la educación intercultural bilingüe ha sido el producto de un proceso forjado con la participación activa de indígenas, dirigentes y autoridades tradicionales, maestros indígenas, antropólogos, sociólogos y lingüistas, entre otros múltiples profesionales. Y creo que Colombia debe cumplir justamente ese proceso también, permitiendo la participación de múltiples actores que aportarán indiscutiblemente a construir esa nación multicultural y multilingüe. Siempre teniendo en cuenta el enfoque de derechos, que es quizás el punto de partida y el centro de toda esta reflexión. Se dice que Colombia es uno de los países más ricos en materia cultural, social y lingüística del mundo, pero parece que no lo reconocemos. ¿Cómo hacemos para lograr darle el lugar que se merecen? Necesariamente para darle el lugar que se merece los elementos que nos aporta la cultura, lo indígena, sus cosmovisiones, necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos un cambio cultural. Y esto trae consigo primero la necesidad de jalonar políticas públicas que reconozcan en igualdad de condiciones la dignidad de los distintos pueblos. Es necesario que dejemos las jerarquizaciones que existen en Colombia de unas culturas sobre otras, producto de procesos coloniales que no vienen al caso, digamos, señalar en estos momentos. Entonces es importante, por un lado, que logremos reconocer que en Colombia cada una de las culturas aporta y tiene elementos trascendentales. Los saberes de los pueblos indígenas no son tan valorados como se debería. ¿Cómo podemos hacer para masificar esa sabiduría y sobre todo mantenerla en el tiempo? Efectivamente, en Colombia, como en otros lugares a nivel internacional, los pueblos indígenas, sus conocimientos ancestrales no son tan valorados como deberían. Y esto en razón básicamente de los procesos de colonización de los cuales somos herederos, donde hubo una destrucción básicamente de este cúmulo cultural que habían construido durante siglos nuestros pueblos.
Pero creo que es momento de tomar conciencia de la sabiduría de estos pueblos y el aporte que hacen a la sociedad en general. En este orden de ideas, la educación intercultural bilingüe resulta ser una gran estrategia para vernos beneficiados de esos conocimientos ancestrales. Pero para ello es necesario que trascendamos la idea de la educación intercultural bilingüe como única como una forma de compensación que le permita a los pueblos indígenas alcanzar objetivos relacionados con el aprendizaje de los contextos sociales y culturales. Si logramos que este país hable entre sí, y me refiero a algo tan primordial como una segunda lengua, los pueblos indígenas colombianos lograrán tener una representatividad real en la política nacional colombiana, que es donde se toman las grandes decisiones del país. Efectivamente, el uso de una segunda lengua en relación a los pueblos indígenas y a la ciudadanía en general, especialmente hablando de la educación intercultural bilingüe, será una excelente oportunidad para que todos los y las colombianas hablemos entre nosotros, nos entendamos, nos comprendamos, y esto también posibilite una mayor participación de los pueblos y las comunidades en la toma de decisiones para este país. Creo que sería una excelente iniciativa y sería una gran posibilidad para todos y cada uno de nosotros.